¿Cuántos electores votarán en diciembre? El Consejo Nacional Electoral aprobó el corte del registro electoral al mes de febrero, que se ubicó en 19.260.775 votantes, de los cuales 217.805 son extranjeros. Del total de electores venezolanos, existen 102.019 inscritos en las representaciones diplomáticas fuera del país, en el exterior. En la calle, algunos venezolanos dicen estar preparados para los próximos comicios. ¿Tú vas a votar el próximo 6 de diciembre? Claro que sí. Porque obviamente falta un cambio en este país y, mira cómo estamos y salgamos a votar todos, que todos vayamos a ejercer nuestro voto como derecho, a buscar ese cambio. Claro, porque hay que decir, hay que ir a votar para que que las demás personas no voten por ti. O sea, para que quede claro lo que tiene que suceder en este país. Ya basta. ¿Va a votar el próximo 6 de diciembre? Si Dios me tiene con vida, sí. Tenemos que defender lo nuestro, ¿no? Hay que defenderlo y a capa y espada. Como trabajador y como la tercera edad hay que estar ahí. Yo por lo menos estoy decidida a votar y espero que toda la gente, toda la juventud vaya a votar porque necesitamos ya en verdad un cambio en Venezuela. Es obligatorio. Es la manera más práctica que tenemos de actuar, votar. Y bueno, y pensar diferente también. El registro electoral vigente refleja que desde el 12 de diciembre de 2014 hasta el 28 de febrero de este año se inscribieron 170.406 nuevos votantes que tendrán como oportunidad participar por primera vez en una contienda electoral que es calificada por muchos como histórica. Muchísimas gracias, Oliver. Bienvenidos todos a Camino a la Asamblea. Y está aquí en el estudio con nosotros uno de los protagonistas de este proceso que bien han calificado como histórico las elecciones parlamentarias. Está aquí Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional, candidato a la reelección por el Estado Miranda y coordinador nacional de Primero Justicia. Revisando las cifras, 19 millones de electores, un poco más. Sí. El reto de seducir a esos electores y sobre todo la importancia. ¿Por qué votar? Mira, votar siempre es importante, siempre. Y no importa la circunstancia, lo importante es que uno defienda esa opinión, esa expresión que es el voto. Y sobre todo en el momento que tenemos ahorita, Andrina, estamos viviendo quizás la crisis más dura que hemos vivido los venezolanos en muchos años y quizás en la historia entera del país. Y yo pienso que la posibilidad que salgamos de esta crisis a través del voto y que sea la opinión de nuestro pueblo el que marque el cambio que quiere Venezuela, estoy seguro que va a quedar marcado como una de las grandes fechas en la historia de Venezuela, sin lugar a dudas. Y el voto y el pueblo van a ser los protagonistas de ese cambio. ¿Qué importancia tiene la consolidación de los nuevos electores? ¿Qué tan determinantes van a ser estos nuevos electores? Y sobre todo las posturas medias que no se identifican ni con el gobierno ni con la oposición y que de alguna forma hasta han sido llamados los niní. Bueno, fíjate que los jóvenes en Venezuela son quienes tienen más volumen de votantes, ¿no? Hay más jóvenes que deberían votar. Y los jóvenes son los que sufren la parte más dura de la crisis. Los jóvenes son los que sufren más el desempleo es mucho mayor entre los jóvenes y entre las mujeres jóvenes más. El tema de la violencia es mucho mayor entre los jóvenes. El tema de lo que significa el sufrir todo lo que es el proceso ahora de ruptura social. Los jóvenes son los que se están yendo a Venezuela. Y por eso los jóvenes, como lo decía una de las muchachas que fue entrevistada en la calle, los jóvenes son los que tienen que tener mucho más determinación de votar por un cambio en el país. Son ellos los que tienen que acompañar a esa nueva Venezuela que tiene que nacer a partir del 7 de diciembre y ver que en manos de todos los venezolanos está ese cambio y que cada venezolano va a ser el protagonista del cambio. Ese es un mensaje importante. Este no es un cambio para tener nuevos diputados solamente, sino para que cada venezolano haga del voto como una llave y abra esa puerta al futuro para tener un futuro que sea realmente de todos los venezolanos. Pensando en el futuro y en la juventud, tomando en cuenta ese mensaje que debe ser tan determinante para el electorado joven, ¿cómo hacer para comunicar de manera eficiente el mensaje en aquellos jóvenes que no conocen otra forma de política, sino la que se ha desarrollado a partir de los últimos 16 años? Sí. Sobre todo a organizaciones que han hecho oposición en este tiempo y que han nacido en este proceso que todos los venezolanos estamos viviendo, como la organización política Primero Justicia. Mire, yo creo que ese cambio ya se dio. Los venezolanos saben que hay cosas que ya no dan para más. Por ejemplo,
el modelo económico que tenemos. Y si tú le preguntaras a los venezolanos qué modelo económico quisieran, te van a decir que es algo radicalmente distinto a lo que tenemos hoy. El país sueña con una Venezuela en la cual podamos producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando afuera. Que en lugar de tener que comprar pollo en Brasil, produzcamos pollo en Venezuela y sea con trabajo venezolano y con riqueza venezolana y con marcas venezolanas. Que en lugar de estar comprando medicinas afuera, podamos producir en Venezuela esas medicinas que no se consiguen acá. De manera que para mí uno de los grandes cambios es ese, un modelo económico distinto donde tú puedas lograr que el sector privado trabaje, que se pueda generar empleo, que los trabajadores puedan tener un sueldo que les alcance, que tú puedas tener un trabajo en equipo entre el gobierno, los trabajadores, el sector privado, una Venezuela que produce, y no solamente produce, sino que le vende a otros países lo que está produciendo acá. Entonces yo creo que esa decisión está tomada. Lo que toca ahorita es oficializar ese cambio y que las elecciones sean el mandato de que tenemos que pasar de esta Venezuela paralizada y arruinada a una Venezuela productiva, a una Venezuela de oportunidades, a una Venezuela donde podamos vivir y no sobrevivir como estamos ahora. Diputado, ¿cómo hacer que esta promesa o esta oferta electoral no se transforme en demagogia para muchos? ¿Qué diferencia pudiera haber entre la asamblea actual y la asamblea que se va a instalar el año que viene? Mira, es que una democracia sana, Endrina, es una democracia donde hay equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? En un país donde todo el poder está de un lado, es un país que está desequilibrado. Un país donde todo el poder lo manejan unas pocas manos en contra del resto del país, es un país desequilibrado. La democracia tiene que tener contrapesos, entonces es muy sano. Incluso es muy sano para quienes apoyan al gobierno, que tengamos una asamblea que sea un contrapeso al poder. Las asambleas hacen dos cosas muy sencillas, hacen leyes, pero también hacen contraloría. Entonces es sano que haya una asamblea que le ponga el ojo a cómo se gasta el dinero, que le ponga el ojo a cómo funcionan los servicios públicos, que le ponga el ojo al problema de la corrupción, al problema de la justicia, al problema de los derechos humanos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llevado a la asamblea que se discutan temas como por ejemplo el tema eléctrico y los apagones, o por ejemplo el tema de lo que significa en Venezuela los derechos humanos, o el tema del desabastecimiento, y la mayoría que está en el poder dice, no, eso no lo vamos a discutir, eso no es sano? Entonces yo creo que el país sabe que toca ahora una asamblea donde haya equilibrio, y no solamente un equilibrio para vigilar como unos guachimanes lo que está haciendo el gobierno, sino proponer otras ideas. Por ejemplo, en ese tema que estamos hablando de la producción, una propuesta que tenemos nosotros, que hoy nos hemos dado cabezazos contra la pared, poder producir con todas esas empresas que están expropiadas, devolverlas a un sector donde haya medianos, pequeños productores que las pongan a producir. Las tierras expropiadas igual. En Venezuela hay 4 millones de hectáreas que están sin producir. Pongámoslas a producir con pequeños y medianos productores. Es mucho lo que se puede hacer, y la asamblea puede ser como el gran primer paso para cambiar la economía, para unir al país, que es lo más importante, y para pegar un brinco al futuro, que es lo más bonito que estamos esperando todos. En el marco de esa idea en el cual hace un planteamiento de la necesidad del equilibrio y de un sistema de gobierno que sea sano, muchos voceros del oficialismo, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha calificado a la oposición como en dos lotes: la oposición seria y la oposición que él considera que es golpista. Yo quisiera que en la próxima parte usted me diga con cuál de los dos sectores de la oposición se identifica, y si se pudiera hacer un distingo de que la oposición está consolidada de esta forma. Esto lo vamos a hablar al regreso, en Camino a la Asamblea, con Julio Borges. Y nosotros continuamos Camino a la Asamblea con Julio Borges. Él es actualmente diputado ante la Asamblea Nacional, candidato a la reelección por el Estado Miranda y coordinador nacional de Primero Justicia. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de si se consideraba como parte de la oposición seria o parte de la oposición golpista. Esto según voceros del gobierno, quienes han calificado a la oposición de estas dos maneras. Sí, mira, Andrina, Venezuela ahorita ya no se divide entre gobierno y oposición como si fuera el Caracas y Magallanes. Eso desapareció.
la verdadera división en Venezuela es un 90-95% de los venezolanos que estamos sufriendo la peor crisis económica, de inseguridad, de incertidumbre, y un grupito que está en el poder disfrutando su fiesta privada y que no le importa el destino del país. Esa es la verdadera división de los venezolanos. Una mayoría enorme que sufre y que está todos los días viendo cómo sobrevive, y un pequeño grupo que lo que está es viendo cómo se mantiene en el poder. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, tener un país que sea para todos, un país en el cual esa Venezuela que tenemos hoy, donde los jóvenes piensan más bien en irse del país, donde la gente no invierte porque tiene miedo que lo expropien, donde la gente siente que no puede ni siquiera salir a la calle, eso tiene que desaparecer. Nosotros estamos obligados, como primer tema, volver a unir el país, que seamos una sola Venezuela donde todo el mundo reme al mismo lugar, donde lo que nos unan sean las soluciones, y no la Venezuela que tenemos hoy donde nos dividen los problemas. Más bien luchemos por tener un país donde nos unan las soluciones y ya no sean los problemas los que nos dividen. Y yo estoy seguro que eso lo podemos lograr. Si tú reunieras aquí en este estudio a esos 19 millones de venezolanos que van a votar y nos pusiéramos de acuerdo en qué hay que hacer para vencer la pobreza, vencer la inseguridad, vencer la escasez, vencer la inflación, estoy seguro que todo el mundo estaría más que de acuerdo en muchísimas medidas que hay que hacer para producir, para invertir más en seguridad, para tener más empleo, para tener más producción venezolana, y eso es la puerta que hay que abrir. De verdad que yo creo que la nueva división es una mayoría que quiere un cambio, y quienes piensan que estamos por buen camino, que están más equivocados que el carrizo. Estamos en una calle ciega, pero podemos cambiar esa calle ciega por una autopista al futuro, y eso es lo que nos toca en apenas 60 días.